¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a empezar el foro con un pequeño video que nos recuerda por qué estamos aquí en esta sesión. Gracias. Si nos pueden pasar el video, por favor. Gracias. Hace 10 años se crearon un conjunto de principios. I welcome the launch of the Children's Rights and Business Principles. Pre 2 godine UNICEF je pokrenuo akciju sa ciljem da definiše principe koje bi kompanije trebalo da poštuju kada su u pitanju deca i njihova prava. And when I think about sustainability, it's really about ensuring that we leave this world a better place for the next generation. Con base en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, los CRBP son el primer conjunto de principios que orientan a las empresas sobre las medidas que pueden adoptar para respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Los CRBP hacen un llamado a las empresas de todo el mundo y de todos los tamaños para que integren el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus actividades empresariales, desde las decisiones y estrategias hasta los modelos de negocio y los esfuerzos de sostenibilidad más amplios. Los principios también pueden ser utilizados por los gobiernos para garantizar que la política y la regulación empresarial creen un entorno que fomente el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A lo largo de la última década, los principios han servido de inspiración para muchas empresas independientemente de su tamaño, sector o ubicación, inspirando la acción en las empresas, granjas y fábricas, y creando un cambio en la legislación, normas y prácticas que abordan el impacto de las empresas en la niñez. Hay mucho que celebrar, pero aún queda mucho por hacer. And we are talking more and more about intergenerational justice. We are creating a very, very difficult world for our children and their children and grandchildren. Lograr un cambio sostenible implica una acción holística por parte de las empresas, los inversionistas y los políticos, tomando en cuenta tanto los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sus voces. Necesitamos que las empresas y los gobiernos de todo el mundo desempeñen su papel. Juntos podemos hacer de los próximos 10 años una década mejor para todos los niños, niñas y adolescentes en todas partes. Hola, hola. ¿Me escuchan ahora? Hola, hola. Ya, listo, perfecto. Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Estamos encantados de estar aquí de nuevo en este foro tan importante. Y nada, primero quiero presentar los panelistas que hoy nos acompañan. El propósito de este foro es celebrar los 10 años, progresos y retos para los 10 años de los principios empresariales. Y tenemos el gusto el día de hoy de estar acompañados por Teresa Molde-Alba, que es la gerente regional del Pacto Mundial Nacional para Latinoamérica. María Laura Brenner, que es la presidenta de UPI en Chile, Red de Empresas Unidas por la Infancia. Ileana Pinala de Rosa, gerente de políticas y programas educativos para la región, en nombre de Milico Amitigo. Mariana Grosso, Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Buenas tardes. Y Humberto Canto Rivera, del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos, es de verdad un honor. Un poco como introducción, ¿no? 10 años ya suena mucho tiempo, y hay un balance mixto en los principios empresariales, ¿no? Hay una parte que es un poco más negativa, en el sentido de todavía un gran desconocimiento de los principios, en particular por parte del sector privado, que no terminan de entender que los impactos que pueden tener en la niñez son un poco más allá del trabajo infantil. Hemos escuchado mucho estos días, y el día de hoy de nuevo, que cuando se habla de due diligence, de debida diligencia, la niñez se considera como potencial riesgo en temas de trabajo laboral, de trabajo infantil, perdón, nada más, ¿no? Y va mucho más allá. Entonces,
Por eso quise, escuchando la conversación del día de hoy, que tuviéramos este slide detrás de nosotros durante toda la intervención, para que veamos el ámbito de impacto que pueden tener las empresas en la niñez. Ahora, en lo positivo, varias cosas han pasado también, ¿no? Y robo una expresión que me gustó mucho de Humberto. La niñez ha logrado una intrusión positiva en los derechos humanos y empresas. Primero, porque hemos logrado en los ejercicios de planes de acción nacional la representación y visibilidad de niñez. No perfecta, eso es un proceso de mejora continua, pero estamos, y cada línea base y cada NAP que está saliendo incluye un enfoque cada vez más holístico de derechos de la infancia. También progresos en identificar impactos. Desde hace 10 años, UNICEF y otros actores han desarrollado una serie de estudios de impacto, de Child Impact Assessments, estudios de impacto en niñez, para poder entender cómo los principales sectores de industria, como son extractiva, manufactura, alimentos y bebidas, agro, viajes y turismo, operadores móviles, marketing y publicidad, etcétera, pueden estar afectando a la niñez. Entonces, permite adaptar esta visión holística de los potenciales impactos en la niñez a un enfoque sectorial y permite que las empresas de ciertos sectores puedan más fácilmente empezar a trabajar en estos impactos típicos de su industria. Finalmente, avances también en la agenda temática, ¿no? UNICEF trabaja mucho en agendas temáticas y algunos progresos, y creo que Humberto va a hablar un poco más de esto, como trabajo infantil, como family friendly policy, ¿no? Lugares de trabajo amigables con la familia, como protección en línea, nutrición y otros. ¿Cuál es la visión para un poco la evolución de los principios de UNICEF, ¿no? Y estamos trabajando en 3 ámbitos. Primero, en influir los entornos del sector privado, el entorno de la cancha de juego en el cual se mueve el sector privado. Primero a través de promoción de regulaciones como marketing de alimentos, por ejemplo, o como licencias de paternidad, ¿no? UNICEF trata ahí de mover la legislación para asegurar un mejor respeto y protección de los derechos de las niñas. También logrando la promoción e inclusión de derechos de niños, niñas y adolescentes en ejercicios de debida diligencia, ¿no? Y creo que hoy, y en este momento, y en este foro, y dado todo lo que está pasando a nivel internacional en cuestión de regulación de debida diligencia, es crítico hoy tomar en cuenta una visión holística de impactos en la niñez por parte del sector privado. Todos estos ejercicios que se van a hacer, que se van a tener que hacer, porque la regulación está avanzando en este sentido, que incluyan una niñez en un enfoque holístico. Finalmente, progresos, también apalancar, y un panel muy interesante en esta tarde, cómo podemos apalancar el sector financiero y la inversión en cuestiones de ESG e incluir en esto el enfoque de niñez. También UNICEF busca influir y acelerar la acción del sector privado. Y aquí hay algunas empresas que nos van a decir cómo le están avanzando, promoviendo el desarrollo de conocimiento y detonando acción positiva del sector privado para la niñez, incluyendo en sus ejercicios de debida diligencia, guiando mejores prácticas y desarrollando estudios sectoriales o temáticos con el sector privado. Finalmente, como les decía, UNICEF promueve una serie de agendas temáticas. Somos muy activos en el tema de políticas amigables con la familia y ahí nos cruzamos con otras organizaciones como AILO y otros. También en temas de marketing, género y violencia, o cómo el marketing contribuye a la generación de normas sociales y podemos revertir esto. Temas de protección en línea, somos la región más violenta para los niños en el mundo, y el tema de violencia, de abuso y explotación sexual en línea en el entorno digital sigue siendo una prioridad. Prevención de sobrepeso y obesidad infantil, tenemos un 30% promedio en la región contra un 18% global de niños con sobrepeso y obesidad entre 12 y 18 años. Y eso, ahí pues estamos trabajando mucho para poder revertir. Cambio climático y cómo está el sector privado impactando en el entorno y en el cambio climático, y los niños son las víctimas más impactadas. Y finalmente trabajo infantil, seguimos en esta agenda. Entonces, un poco con esto. Ya termina. Pues nada, ya hablé mucho y entremos en materia con los panelistas.
Perfecto, me escuchan, ¿no? Sí. Entonces, y voy a tener algunas preguntas dirigidas para los panelistas que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Entonces, primero queríamos empezar con Humberto. Gracias, Humberto, por acompañarnos. Y la pregunta es, y hemos trabajado mucho con la UDEM, ¿no? En estos meses, años. Entonces, con respecto a la investigación que han desarrollado en temas de niñez y derechos del niño y empresas, ¿cuál consideras son los principales retos que enfrenta hoy el tema de debida diligencia y acción empresarial en derechos de niños? ¿Y cuáles también consideras son los avances, ¿no? Gracias, Humberto. Gracias, Román. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar en este espacio hablando de los principios a su primera década, y eso es algo muy importante y que creo que tiene que ser un llamado para avanzar en esta agenda. Quisiera empezar con los avances, porque ha habido avances muy notorios en la agenda de los CRVP en América Latina. Primero que nada, vemos cómo las políticas públicas abordan ya a nivel de los NAPS, los Planes de Acción Nacional, varias de las agendas que son claves en este tema. Vemos, por ejemplo, cómo hay referencias directas y expresas en los 3 planes que hay en América Latina a los principios de UNICEF sobre esta cuestión, que es muy relevante, obviamente. También vemos cómo hay muchas posturas de los gobiernos para ir más allá del trabajo infantil. Es un tema no menor, y con eso me refiero básicamente a 3 puntos que se han citado en los planes de acción nacional como estrategias de acción pública. El primero es las políticas de conciliación entre vida laboral y vida familiar. Es un tema muy importante. Justo Family Friendly Policies es un tema que en la agenda actual es aún más necesario. Vemos cómo se ha abordado el tema de explotación sexual y comercial de la niñez, que es un tema también importante. Y por último, vemos cómo hay 2 enfoques particulares. Número 1, este empoderamiento y enfoque en el desarrollo de habilidades y capacidades de niñas y mujeres y adolescentes también, y el tema de la inclusión de mecanismos en la contratación pública para incentivar a que las empresas tomen medidas específicas en este tema. Pero tal vez la historia que no se ha contado todavía y que es muy importante resaltar, y es parte de este proyecto que hemos tenido juntos en los últimos años, es el avance normativo en América Latina. Mi equipo, y en particular Laura Esparza, que es parte del Instituto de Derecho Humanos y Empresas de la UDEM, desarrolló estos mapas de calor que muestran básicamente en 4 temas prioritarios para UNICEF y para la agenda de CRVPs cómo está América Latina. Y es una sorpresa ver estos mapas porque no se habla de este tema. No se habla de cómo se han logrado avances en temas sustantivos, en agendas temáticas que abordan ya esta relación, esta dimensión entre empresas y niñas, niños y adolescentes. Vemos el caso, por ejemplo, de nutrición, que es este primero que ven aquí. Hay políticas y normas específicas sobre regulación de la publicidad, sobre el etiquetado frontal, por ejemplo, que es un tema muy importante. Si podemos ir a la siguiente, por ejemplo, hay también muchos ejemplos ya a nivel legislativo sobre combate al trabajo infantil. Aquí es el... Bueno. Bueno, no importa. Este tema es muy importante, el trabajo infantil también ha avanzado. Gracias. Bueno. Hay otro punto que también es muy interesante, el enfoque en la conciliación entre la vida privada, vida laboral y familiar, que también aborda muchos de esos temas, incluyendo en licencias parentales, en temas de lactancia materna, y son avances normativos que ya hablan de cómo esta agenda de niñez está presente en la discusión de empresas y derechos humanos. Es un tema, otra vez, una historia no contada, que creo que hay que decir con mucha mayor fuerza. Y por último es el tema de la protección en línea. Ya lo hablaba Román hace unos minutos. Es un tema muy importante en América Latina. Hay en gran medida una gran cantidad de legislación que aborda la explotación y abuso sexual y la protección de la información y privacidad dentro de otros temas. Todo esto es empresas y derechos humanos, y así hay que entenderlo. En términos de los retos, para ir cerrando mi intervención inicial, quisiera señalar 2 o 3 que son muy importantes. El primero es cómo impulsar este enfoque de niñez en las prácticas, normas y procesos de debida diligencia en derechos humanos. No es únicamente trabajo infantil, y depende de cada giro de cada empresa cómo se debe abordar esta perspectiva de niñez, y es un tema muy importante con muchas repercusiones a nivel familiar y a nivel de las niñas, niños y adolescentes. También está esta lógica de la vinculación que se tiene que hacer, no se ha hecho todavía de manera suficiente, entre los principios rectores y sus bases en términos de debida diligencia, de acción del Estado de reparación,
los principios de UNICEF sobre niñez y empresas, que son también muy importantes y más específicos en varios temas. Y por último, en la acción no nada más administrativa, no solo los NAPs, sino también la legislación y el funcionamiento del Poder Judicial. No se trata únicamente de abordar otra vez temas de trabajo infantil. Cada Poder Judicial también tiene una gran oportunidad para avanzar esa agenda y para interpretar qué significa este tipo de instrumentos para los marcos jurídicos nacionales. Y quisiera cerrar con 2 puntos muy importantes, que es parte del informe global de UNICEF sobre los primeros 10 años de los CRVP. El primero, y creo que es una de las grandes conclusiones que tiene ese informe, que va a salir a la luz próximamente, es que se requiere un cambio sistémico que permita generar un ecosistema que se centre no solamente en la promoción de los derechos, sino también en el respeto de los derechos. Ese es el corazón de los CRVPs y hay que enfocarse en los 2 elementos. Pero sobre todo, y creo que es un mensaje muy claro y muy fuerte que sale en ese informe, es el tema de que la sostenibilidad empresarial particularmente, solo se logra y solo es posible a través de la prevención de impactos adversos a la niñez. Muchas gracias, Humberto. Muchísimas gracias. Ahora voy a hacer una pregunta para Teresa. Y un poco con el ejercicio que digo de la colaboración, porque el Pacto Mundial es parte de los creadores de los principios. Festejamos juntos los 10 años. Entonces, la pregunta es, hoy día, ¿qué tan avanzado está, no? ¿Qué acciones están implementando las empresas miembros de Pacto? Y quizás también nos puedes contar un poco qué está haciendo Pacto al respecto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que ya estando en el final del primer día y habiendo estado todo el día de ayer reflexionando sobre los procesos de debida diligencia, incluyendo, ¿no?, esta visión de la niñez, me toca retrotraerme a cómo estábamos hace 10 años, ¿no? Y cómo estábamos, ¿no? Y muchas de las caras que están aquí estaban hace 10 años cuando se anuncian los derechos de la niñez y los principios empresariales. En ese momento, desde el sector empresarial, el enfoque de la infancia era un enfoque filantrópico. Era dentro de la filantropía que hace mi empresa, dentro de las donaciones que hacemos, cómo podemos hacer algo bueno por la niña. Eso era básicamente como se veía. Y creo que eso es importante tener en cuenta, que ese era el punto de partida. Y esta es una región en que la filantropía es algo muy importante, porque como los recursos sociales públicos no son tan grandes, el tema de que haya ¿no?, pues una sociedad civil fuerte y un sector empresarial que done y que aporte es esencial para que se puedan dar determinadas coberturas que en otras latitudes te las da el propio Estado, ¿no? Entonces, los 10 principios vinieron a empezar una conversación que no existía. Pero ¿quiénes son los niños dentro del negocio y cómo los ubicamos? Y recuerdo perfectamente, pues, en Panamá, donde trabajaba yo en ese tiempo, hicimos un primer estudio y dijimos, oye, pues con UNICEF vamos a encontrar un grupo de empresas que nos vengan a contar qué están haciendo con la niñez y cómo lo adaptamos a cada principio, a ver si encontramos una para cada principio, ¿no? Y lo conseguimos. Y luego, pues, en Colombia, por ejemplo, pues UNICEF entró a formar parte del comité directivo de la red del Pacto Global. Ellos sí se enfocaron mucho en el trabajo infantil y sí formaron parte de todo ese movimiento tan fuerte, en el que, por ejemplo, una empresa como Telefónica en ese momento fue fundamental, ¿no?, para acompañar ese proceso. Eso, en tantos otros países, en México, en Argentina, trabajamos en Bolivia, mucho el tema de los estudios, incluso pues esa colaboración con Deloitte también para hacer una línea base. Y se empezó la conversación, ¿no? Y se empezó a hablar sobre los derechos del niño en el contexto empresarial. Y yo creo que en estos 10 años hemos transformado bastante esta conversación, ¿no? O sea, ya las empresas se sientan a hablar de los niños, y cuando hablamos de la niñez y cómo afectan al entorno empresarial, empezamos a hablar de temas de cuidado, ¿no? De eso, pues los family friendly policies. Ahora con la pandemia se ha hecho una conexión muy fuerte con el tema de mental health, ¿no? De
sanidad mental, ¿no? Y todo el tema de la digitalización, del abuso del mundo digital por los niños en la casa, los temas de cuidado, un enfoque fuerte también en el marketing. Creo que hay muchas acciones y te encuentras ya muchas empresas que tienen en cuenta el impacto en la niñez. Y entonces, y quizás en el enfoque filantrópico, yo creo que ha habido en ciertas empresas un redireccionamiento y ya cuando intentas impactar la niñez, pues miras, bueno, ¿y cuál es el impacto? Empiezas a pedir KPIs, ¿no? Las ONGs también, el tercer sector se ha acostumbrado a reportar, bueno, mis resultados son estos, impactos menos, pero mis resultados con los programas son estos, empiezan a introducir temas de, bueno, y hay nutrición, hay educación, género, así que sí creo que hemos avanzado. Donde vimos muy claro ayer en el conversatorio, ¿no? En el diálogo que tuvimos con el sector privado, fue muy claro, ¿no? O sea, no estamos todavía metiendo en la conversación esta de debida diligencia a la niñez. No estamos poniendo al niño como sujeto, ¿no? Y como stakeholder, ¿no? Digamos, dentro del análisis de debida diligencia. O sea, son muy poquitas las empresas. Así que creo que ahí es justamente donde entra la oportunidad. Desde el Pacto Global trabajamos, por ejemplo, unos programas que se llaman aceleradores que acompañan a la empresa en un compromiso empresarial al mismo tiempo que en todo el proceso pues, de medición, uso de herramientas y creación de planes de trabajo específicos. Hemos trabajado muy fuerte el tema de género y entonces sí, el enfoque de género en el análisis de debida diligencia sí está entrando, entonces quizás ahora tenemos el reto, ¿no? Pues entre UNICEF y Pacto Global en ver cómo pues a través de nosotros, de nuestras redes, ¿no? Y podemos impactar en estas 3.000 empresas que tenemos dentro del Pacto Global, que son, bueno, quiero llamarlas empresas cautivas, ojalá, ¿no? Porque hay algún nivel hay un nivel importante de compromiso, ¿no? Entonces, en este mundo cautivo, a ver si conseguimos meter esa visión de análisis desde la perspectiva de derechos humanos, como ya lo estamos consiguiendo en género, ver cómo lo conseguimos con niñez, ¿no? Así que ahí es donde, ese es como el análisis del tiempo que te aporto y, bueno, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, ¿no? Y gracias a los dos porque cuentan un poco la historia, ¿no? de los últimos años. Y creo que es importante entender que estamos avanzando a diferentes niveles, ¿no? Este nivel regulatorio, pero también al nivel de capacidad, ¿no? Generar capacidad del sector privado. Y ahí vamos, y hay retos, y vamos a seguir avanzando. Muchas gracias. Ahora voy a ceder la palabra a María Laura Werner. Gracias por estar con nosotros. Como iniciativa multisectorial, UPI se lanzó en 2012 para justamente promover derechos de los niños, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco la historia, cómo se creó y cuáles han sido las acciones que se han podido lograr a través de UPI? ¿Cómo la han podido empujar y cuál ha sido la respuesta del sector empresarial? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación a los organizadores, especialmente a UNICEF, porque bueno, nosotros como Red de Empresas Unidas por la Infancia venimos hace 10 años un poco evangelizando sobre este tema. Quiero usar ese término, pero la verdad es que venimos hablando todos estos años sobre la importancia que tiene los derechos de la niñez dentro del sector empresarial, y para eso nuestra premisa es que todas las empresas tienen impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes. Esa es como nuestra primera entrada, ¿ya? Sin embargo, la red nace el 2012 con una mirada un poco distinta. Nace desde una lógica de trabajar por la primera infancia, de hecho por eso se llama UPI con 2P, porque partió como Unidos por la Primera Infancia, y nació muy al alero, por supuesto, de la Convención de Derechos del Niño, pero también al alero del enfoque de desarrollo infantil temprano. Y en ese tiempo se unió un grupo de empresas mirando un poco cuál era el tema de inversión social y cómo se podía hacer mejor inversión social en materia de primera infancia. Con el correr de los años nos empezamos a dar cuenta también de que existían los principios empresariales y derechos de la niñez, y obviamente nos empezamos a dar cuenta nosotros también como red de que había otros impactos que podíamos tener como empresas en los derechos de niños, niñas y adolescentes. De esta manera, el 2016 sacamos una primera herramienta de autodiagnóstico empresa-infancia
que en ese tiempo se la aplicaron más de 40 empresas y organizaciones en Chile, y ahí ya empezamos a trabajar bajo este paradigma y empezar a sensibilizar a empresas de distintos sectores, y no solamente empresas, sino que también organizaciones. ¿Por qué? Porque el propósito de la red de empresas es precisamente instalar la perspectiva de derechos de la niñez, tanto en el sector empresarial, pero en todas las organizaciones, porque eventualmente, incluso en el sector público, en las ONGs, también hay impactos en niñez. Ustedes mismos acá ya lo han mencionado, los principios empresariales de alguna manera tienen razón de ser en función a, por ejemplo, cómo las políticas de conciliación familia-trabajo tienen impacto en hijos e hijas de colaboradores, o cómo, por ejemplo, también todo lo que se hace en materia de marketing, publicidad o productos puede tener impacto en niñez. Entonces, eso es un tema no menor. Después, el 2019, desarrollamos un segundo producto que es bien importante para nosotros, que fue la renovación de esta herramienta de autodiagnóstico, y que de hecho este año vamos a lanzar una tercera versión, y que va a tener como vuelta, de alguna manera, que le va a dar a las empresas una retroalimentación sobre sus impactos en esta materia. Y bueno, ya el 2020 y el 2021 trabajamos también junto al Ministerio de Desarrollo Social de Chile, específicamente la Subsecretaría de Niñez. Trabajamos en un catálogo de buenas prácticas de conciliación familia-trabajo con impacto en infancia. Y fue un tema no menor, porque nos dimos cuenta que muchas de estas acciones que hacían las empresas no las reportaban, pero sin mirar a niños y niñas. Es como que mostraban sus prácticas, pero no mostraban cuál era el impacto que están teniendo en la vida de esos niños. Y eso es algo que nosotros estamos tratando de instalar como red, y eso es lo que venimos trabajando. ¿Qué pasó? Que eso nos hizo reflexionar de que quizás faltaba mucha más formación en esto, mucha más sensibilización. ¿Y qué desarrollamos ya el año 2021? Hicimos el primer curso, que es un curso pionero en Chile y Latinoamérica, que es el curso que se llama El rol de las empresas en los derechos de la niñez y adolescencia, que es un curso desarrollado por UPI, pero también que tiene el patrocinio de UNICEF Chile y el patrocinio de OIT. ¿Por qué menciono esto? Porque también para nosotros como red es súper importante señalar que la red funciona como una alianza multisectorial. Somos una red de empresas, fundaciones empresariales, pero también trabajamos con el sector público, con organismos internacionales y con ONGs. Porque todos tenemos claro acá que si nosotros queremos trabajar en pos de la niñez no podemos hacerlo solos, y menos tampoco las empresas que no somos expertas en estos temas. Entonces tenemos que acompañarnos de los distintos sectores. Bueno, y este año, como decíamos, estamos lanzando esta segunda parte de la herramienta autodiagnóstico, que va a venir con esta retroalimentación para las empresas, para que puedan visibilizar sus impactos en esta materia, pero también vamos a lanzar una segunda versión de este curso, El rol de las empresas en los derechos de la niñez y adolescencia, con foco en Latinoamérica, porque creemos que es súper importante que no solamente las empresas estén sensibilizadas en esto, sino que los profesionales que la componen sepan de este tema, sepan qué cosas se pueden hacer, qué cosas ya se están haciendo y se pueden mirar desde una perspectiva de derecho, porque esto tampoco es, como decíamos ayer un poco, esto no es inventar la rueda. Hay muchas empresas hoy día que están haciendo muchas cosas en materia de niñez y adolescencia, pero que no las están mirando desde una perspectiva de derecho, o no las están haciendo incluso desde una perspectiva de derecho. No está incluida la participación muchas veces, sobre todo en temas de inversión social o relacionamiento comunitario, hay harto desafío ahí, y también porque creemos que finalmente son las personas las que mueven las organizaciones. Entonces es un poco eso, así que la invitación es obviamente a acceder, digamos, a la página de UPI, y porque todo esto que nosotros disponibilizamos como red es gratuito para todas las organizaciones y empresas que están presentes acá y también están en Chile. Eso, muchas gracias. Buenísima, si quieres pasar el micrófono. Muchas gracias. Y también queríamos escuchar, invitamos hoy a Ileana, ¿no? de Millicom, Tigo, porque tienen una trayectoria muy interesante de vivirlo desde la empresa, ¿no? Y como desde la empresa y temprano, porque creo que el estudio de impacto lo hicieron en 2015 o 16, ¿no? Desde temprano un poco en esta narrativa, en esta historia de los Guiding Principles, puede pasar, ¿no? Entonces la pregunta es un poco cómo Millicom ha construido un poco este conocimiento sobre sus impactos, que ha hecho al respecto y cómo está hoy en este camino, ¿no? Gracias, Elena. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Millicom es una compañía líder en servicios de telefonía móvil y fijo. Sí, todos nuestros procesos están concordados y coordinados con todas las legislaciones en las operaciones donde tenemos presencia.
para empezar. Todos los procesos pasan por la debida diligencia y también pasan por un proceso riguroso de compliance, que es el que nos permite tener la confianza y la seguridad de que todo lo que estamos desarrollando y llevando a cabo en torno al impacto social que buscamos en las comunidades donde tenemos presencia, están protegiendo los derechos humanos, ¿no? y en especial los derechos de los niños y las niñas. Nosotros somos una empresa cuya misión es la conectividad. Y la conectividad es la vida para los niños. Y por lo tanto tenemos ese compromiso de asegurar y cuidar de que la conectividad en el niño está accediendo también con ella a la educación, está accediendo también a ese derecho de poder comunicarse con empoderamiento. Y traspasamos esa frontera de la debida diligencia en todos nuestros procesos y el compliance y nos vamos a la educación, porque estamos convencidos que nuestra misión es llevar conectividad, sí, llevar educación, formar ciudadanos digitales responsables y llevar desarrollo a las comunidades en torno a los niños. Entonces, estamos desarrollando y generando oportunidades para los niños en torno al uso responsable y seguro del Internet. No solo para los niños, para los padres, tutores, maestros, las mujeres también, para poder prevenir y enseñar al joven y al niño cómo prevenir el ciberacoso, por ejemplo, cuando está conectado en línea. Entonces, puedo contarles ejemplos de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Bolivia, donde tenemos un programa, un canal de televisión dedicado 24 horas con contenido 100% educativo para desarrollar eso, habilidades digitales en los niños, habilidades en los adultos. Desarrollamos, por ejemplo, aquí en Colombia, con apoyo de UNICEF también y en alianza con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la guía pedagógica que orienta básicamente al maestro, a la maestra, en cómo mediar cuando haya un caso de ciberacoso, en cómo desarrollar esa estrategia pedagógica en base a las TICs y cómo dialogar con el joven cuando va a hacer uso de la tecnología para crear un entorno protector para los niños y las niñas cuando están conectados. De impacto, ¿no? Si nos pudieras compartir un poco más de esto y años, ¿no? En ese sentido. Bueno, sí, gracias. Es un proceso, es un reto, es un desafío para cualquier compañía cambiar los procesos. De pronto todo tiene que pasar porque no solamente es ver el riesgo para mi compañía, sino tenemos que cuidar nuestra cadena de valor en torno al riesgo que pueda generar hacia la sociedad, hacia los derechos de los niños y los derechos humanos en general. Entonces es un proceso transformador, es un proceso que pasa por cambiar todo, la forma en que reportamos, la forma en que comunicamos nuestros impactos, los compromisos que hacemos público a través de indicadores basados en ciencia, de indicadores científicos, pasan todos nuestros procesos y todos nuestros programas y también en base a esos mismos procesos es que gestionamos nuestra estrategia de ESG en la compañía. Muchas gracias. Gracias, Ileana. Y pues para terminar este panel maravilloso, voy a pasar la palabra a Mariana Grosso, ¿no? Que nos acompaña de la Defensoría del Pueblo en Argentina. Y escuchamos en la mañana, ¿no? Los avances o los progresos que están haciendo hacia el diseño del Plan de Acción Nacional. Y entonces la pregunta es cómo están abordando el enfoque de niñez en este ejercicio hasta ahora y cómo lo van a hacer, ¿no? Porque es como lo están haciendo en el momento, ¿no? Gracias. Sí, buenas tardes a todos y a todas y reitero el agradecimiento a UNICEF por la invitación a participar en este panel. Les vamos a contar que la Defensoría recientemente fue presentada ante los puntos focales del Estado, ante sociedad civil, empresas, sindicatos, como la coordinadora para llevar adelante la elaboración de la línea nacional de base para posteriormente que sirva de insumo para la elaboración del Plan Nacional de Acción, que sí está en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería.
En realidad estamos en un proceso, en trabajo conjunto con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, con un fuerte liderazgo de UNICEF Argentina, y con consultoras, y estamos definiendo ejes de trabajo, ejes de temática, pero no hay ninguna duda que la línea nacional de base tiene que tener esta transversalización, el enfoque de niños, niñas y adolescentes. Entonces, sin perjuicio que estamos en este proceso, consideramos que no pueden faltar temas a relevar como políticas de cuidado, alimentación saludable, prevención de obesidad y sobrepeso, lactancia, sucedáneos de la leche materna, protección online, los que estaban hablando de tecnología, entre otros posibles temas que podamos relevar. También tenemos pensado en este proceso de elaboración de la línea nacional de base, realizar capacitaciones. Consideramos que es fundamental para, digamos, para relevar y quien nos tenga que informar, y lo vamos a hacer también con expertos y expertas de agencias del Estado que estén trabajando específicamente, que aborden cuestiones que estén vinculadas con los derechos de los niñas y niños y adolescentes, y también queremos incorporar la mirada de la sociedad civil, la expertise que tenga la sociedad civil, y pueda aportar también en materia de niños, niñas y adolescentes, y que pueda robustecer en estas capacitaciones. Argentina ya pasó por un proceso de elaboración de la línea nacional de base y lamentablemente el plan no vio la luz. Esos insumos también van a servir, van a ser parte del plan. Todavía tampoco está definido, y lo que estamos discutiendo es si va a ser a través de encuestas e incorporar en las encuestas claramente esta transversalización con niños, niños y adolescentes, o lo vamos a realizar incorporando, y en la discusión que vamos a tener con Cancillería, la Defensoría y el sistema, a partir de estos ejes temáticos. Tiene sus ventajas, tanto los dos sistemas de encuesta, porque es actualización en una parte, y en la otra la realidad es relevar las nuevas políticas o las leyes que estén en este marco, que estén vinculadas en este marco. El equipo consultor que esté trabajando con la Defensoría finalmente va a entregar la línea nacional de base a Cancillería, que será el insumo después para su elaboración. Y bueno, creo que no queda ninguna duda después de todo lo que escuchamos en este momento, que es una necesidad de evaluar los impactos diferenciados en los derechos de los niñas y adolescentes en la línea nacional de base. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener al final del panel, tenemos una pregunta más para todos los panelistas. Vamos a tener un espacio para preguntas. También, si hay gente conectada, pueden mandar ahí en el chat y pasaremos las preguntas. Pues quizás vamos en el sentido inverso ahora, y la pregunta es la misma para todos los panelistas. Celebramos los 10 años, progresos y retos. ¿Cómo ven ustedes los siguientes 10 años? ¿No? Y los siguientes 10 años, y diría los siguientes 8 años, ¿no? Tenemos la meta de los Objetivos de Desarrollo Sustentable a 2030. ¿Cómo llegamos a un 2030 donde las empresas respetan los derechos de los niños, niñas y adolescentes y hasta los promueven, ¿no? Entonces, pues desde su enfoque, ¿cómo creen que podemos juntos acelerar esta agenda? Gracias. Empiezo, sí. Creo que es un desafío muy grande, y tal como lo plantearon hoy, no solamente hay que enfocar digamos, los derechos de los niños y niñas y adolescentes vinculados solamente con trabajo infantil. Los niños son consumidores también. Creo que no hay una mirada puesta en ese contexto, y cuando hablamos de consumidores, todo lo que implica, que hablamos de redes de tecnología, de las nuevas tecnologías. Recientemente Argentina ha sancionado su ley de alimentación saludable, que incluye etiquetado frontal. Para nosotros es un desafío, y parte del trabajo de la Defensoría. Nosotros tenemos una actuación de oficio que hacemos el seguimiento y monitoreo de la implementación. Nosotros también hemos participado en las discusiones sobre los mecanismos de reclamación. Consideramos que tiene algunas debilidades, que la realidad es que celebramos que tenemos la ley, pero hay muchos retos por delante. La Agenda 2030 también plantea desafíos. La Defensoría ha trabajado mucho con la Agenda 2030,
creo que no sé si se va a llegar como se esperaba o teníamos esa expectativa, y creo que es un trabajo conjunto, como decimos nosotros, y en este marco y por lo menos a veces se identifica el rol de la Defensoría solo como receptora de quejas, y en este caso nosotros también trabajamos con las empresas, hacemos incidencia con las empresas, capacitamos a las empresas, y como decimos, no es contra las empresas, sino con las empresas, y creo que esta mejora se va a dar de ese lado, y más si podemos de una vez por todas poner a los niños y adolescentes también en su foco, ¿no? Así que muchas gracias. No, gracias. Y creo que sí, interesante, ¿no? Y hoy todo el día hemos hablado de debida diligencia y las normas internacionales que llegan y que las empresas van a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, hoy toca de forma proactiva empezar a interesarnos esta visión holística y estar preparados cuando llegan estas normas y nos empiecen a pedir a las empresas a rendir más cuentas, ¿no? Ileana, ¿cómo ves tú los próximos 8 o 10 años? Bueno, para nosotros como habilitador digital y proveedor de futuro, nos toca seguir liderando el diálogo, liderando el ecosistema, los gremios, ante los derechos infantiles, los derechos de los niños. Creemos que sin duda la conectividad puede ser esa ayuda o ese facilitador de las políticas de los derechos en la agenda del niño, por el rol que juega la conectividad en la agenda de los derechos del niño, y seguir nosotros trabajando en la educación, en seguir formando ciudadanos digitales responsables. Por ejemplo, tenemos metas para el 2023 muy ambiciosas de capacitar y educar a 700.000 niños, jóvenes y niñas en las 9 operaciones donde tenemos presencia en el uso responsable, seguro e innovador del Internet, a 200.000 padres, madres y tutores y a 70.000 maestros. Y eso solo lo podemos lograr con el esfuerzo y el trabajo y las alianzas estratégicas en las operaciones. Un ejemplo de eso, por ejemplo, aquí en Colombia, lanzamos la primera miniserie en línea para el uso de Internet, es un cartoon, Patchers, y bueno, sin duda, seguir trabajando y seguir midiendo el impacto en torno a la educación digital, y seguir reportando y publicando los desafíos y los logros, que todo grano de arena cuenta. Muchas gracias. Desde OPI, ¿cómo creen que pueden seguir? Digo, nos has contado mucho lo que están haciendo y piensan hacer, pero ¿cómo ves este medio o largo plazo? O sea, la verdad es que para los próximos 10 años nosotros creemos que hay varios pasos que todavía hay que seguir haciendo. Primero es educar y sensibilizar sobre el impacto que tienen las empresas en la niñez, porque tal como hemos visto estos días, todavía hay mucho desconocimiento sobre eso, incluso en empresas que están sumamente sensibilizadas y que ya han adherido, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con derechos humanos y empresas. Entonces, todavía nos falta mirar a la niñez, ponerla en el centro. Partiendo por eso, después de eso hay que instalar la perspectiva de derechos, entonces para poder hacer este cruce de los principios empresariales y derechos de la niñez. Eso es súper importante. De ahí nosotros al menos estimamos que es importante también ir celebrando y promoviendo las buenas prácticas de empresas que hagan esta incorporación activa, que puedan incorporar acciones en su quehacer, que se orienten a la niñez desde la perspectiva de derechos. Es súper importante y es clave. Y por último, nosotros al menos desde la red de empresas queremos estimular que exista una normativa, al menos en Chile, o que también esté alineada, por ejemplo, a los proyectos de ley asociados a debida diligencia, que ponga foco en niñez y adolescencia. Nosotros creemos que eso es súper importante. Hoy en día en Chile y en muchos países de la región se ha avanzado bastante en temas de género, en temas de diversidad, inclusión. Hay cosas que no se discuten, ya no se discuten, pero todavía la niñez y la adolescencia en muchos aspectos sigue siendo invisibilizada y creemos que hay que ponerlos al centro. Como diría una poetisa y docente chilena, Gabriela Mistral, el futuro de los niños es hoy, no mañana. Muchas gracias. Humberto. Gracias, Román. Creo que desde la perspectiva del ámbito no solamente académico, de reflexión, sino universitario, hay 2 elementos que hay que tomar en cuenta para los siguientes 10 años y ponerlos como objetivo directamente. El primero es la formación.
¿Por qué la formación? Porque a final de cuentas el trabajo académico es en crear esas habilidades, condiciones de personas en posición de liderazgo a nivel público y privado, de forma que la niñez sea un tema no extra, que es un tema integral, holístico, en la forma en que se lleva a cabo ese trabajo. Y en ese sentido yo quiero enfatizar una cuestión que veo que empieza a surgir en algunos países, pero que en América Latina hay una oportunidad muy importante y es las escuelas de negocios. No es hablar de derecho en las escuelas de derechos, perdón, al revés, de derechos en las escuelas de derecho, sino hablar de derechos en las escuelas de negocio y formar con esa perspectiva de derechos. Y el segundo punto, que es muy importante también, es colaborar en la construcción y fortalecimiento de capacidades con el sector público, privado y social. No es algo que ya esté dado, es algo que se tiene que seguir haciendo con nuevas generaciones, con nuevos liderazgos, y eso va a redundar eventualmente en mejores condiciones para la niñez de América Latina. Muchas gracias, Humberto. Y finalmente, Teresa. Bueno, pues la verdad que desde el Pacto Global hacemos un enfoque bastante ambicioso y creemos que si queremos realmente ver resultados a escala y ver resultados en la Agenda 2030, necesitamos colaborar, necesitamos trabajar juntos, unir esfuerzos a nivel global, a nivel regional y a nivel local, todos los actores, ¿no? Y siento que son unos ámbitos específicos. Uno, las empresas deben ser aptas para niños, ¿no? Y para eso, pues está claro que los derechos del niño tienen que formar parte, integrarse de forma explícita en el tema de la conducta empresarialmente responsable, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, debemos hacer el análisis de riesgo y incluir el análisis de la niñez, del riesgo para la niñez en el análisis ASG, ¿no? De ambiental, social y de la gobernanza. Con un punto muy específico también, por supuesto, ¿no? Pues en los colaboradores, sus hijos, pero también en los proveedores, ¿no? Y trabajar con las cadenas de valor. Y ahí tenemos el gran potencial de escala desde el sector empresarial. Y ver cómo integramos a los niños en el diálogo, ¿no? Porque hay que escuchar su voz y creo que UNICEF hace un gran esfuerzo porque eso sea así, porque salga la voz de los niños y tenemos que conseguir ver cómo, ¿no? en el sector empresarial también integramos esa voz. Así que tenemos el compromiso de las redes del Pacto Global a nivel de América Latina y de todos los países donde tenemos cobertura, de trabajar en colaboración con UNICEF y con otros actores a nivel local, pues cada red también tiene sus propios mecanismos de colaboración. Identificar empresas pues como Millicom, ¿no? Que son empresas que deben ser promotoras, ¿no? del tema de los derechos de los niños, y creo que a mí me gustó mucho cómo lo conceptualizó una empresa ayer, ser influencers, ¿no? Consigamos que las empresas sean influencers para los derechos de los niños y por supuesto, pues invitar a las empresas a incorporar este enfoque de niñez en la comunicación de progreso. Todas las empresas firmantes del Pacto Global tienen la obligación de reportar año con año sus avances en los 10 principios del Pacto Global, su impacto sobre los ODS y invitar y promover esta inclusión de los derechos de la niñez y su impacto en la operación, creo que es también fundamental. Muchas gracias, Teresa. No, y decir que estos días también hemos decidido trabajar juntos para hacer eso mejor, ¿no? Entonces, da gusto. Pues nada, no sé si hay preguntas en el público. Levanten la mano si alguien tiene alguna pregunta o si en línea tenemos alguna pregunta. Tenemos ahora 10 minutos por si hay alguna pregunta y es el fin del día. Por favor. Primero, por favor. Sí. Hola. Creo que necesitas para los que están en línea de Ignacio. Muchas gracias, muy interesante todo. En el caso nuestro, llevamos, ¿cuántos? Los 10 años con estos principios, pero yo encuentro algo que me parece a veces difícil de compaginar.
Tenemos los indicadores GRI, los indicadores del pacto, tenemos, personalmente estamos también adheridos, no, digo, a nivel institucional estamos adheridos a los principios de la banca responsable, estamos adheridos como a 7 de estos, ¿sí? Y hay ratos en que uno se pierde porque tienes como muchas cosas, y me parece que las Naciones Unidas, UNICEF, el pacto, deberíamos pensar en la manera de unificar, porque mira, quizás cada uno está con un sombrero, ¿no? Y el tema es que, el problema es que la señora de sustentabilidad, aquí presente, tiene bastantes formularios, bastantes cosas que llenar, y tengo el temor de que mi trabajo de campo puede reducirse y que el trabajo en los programas puede venirse a menos si es que no hacemos un proceso quizás de integración de estos indicadores, de manera que las empresas tengan como una batería de este tema. Por ejemplo, en el GRI podría estar incorporado. Estoy pensando en ideas que podríamos pensar, porque quizás los organismos internacionales ven toda la realidad con muchísima asertividad, conocen las estadísticas, la empresa no conoce esas estadísticas o quizás no conoce la problemática, pero la empresa obviamente no puede tener equipos muy grandes para esto. Entonces yo sí estoy preocupada con esta, por un lado, todos queremos hacerlo. De verdad que los niños sí son un tema que yo creo que convoca a todos, o sea, nos convoca a todo el mundo. Pero por otro lado es como que nos encontramos a veces entre la espada y la pared y comenzamos a decir, no, es que ahora ya me voy a desafiliar del uno, voy a salirme del otro porque ya no avanzo. ¿Cómo podríamos resolver una problemática que es una problemática quizás operativa, pero finalmente que puede generar cansancio, agotamiento y quizás hace que, como el niño no está en el marco del día a día de la empresa, termine, digamos, siendo ese el relegado, ¿de acuerdo? Porque, claro, gestión de riesgo, se ve el mercado, se ve otras cosas, y mi temor es ese, que la no aceptación es porque también hay muchas otras conversaciones que estamos teniendo y que deberían ser integradas. Gracias. Bueno, gracias. ¿La pregunta era para alguien en particular o alguien quiere contestar en general? Y quizá la puedo contestar mientras pasamos el micrófono. Sí, y desde UNICEF, de hecho, hacemos el llamado a reincorporar la niñez en las líneas de base, a reincorporar la niñez en los ejercicios de debida diligencia, a reincorporar la niñez en GRI, en SG, en Pacto Global, para poder asegurar que sean parte de una parte transversal y de un ejercicio adicional que tengamos que hacer. Entonces, sí, de acuerdo, es totalmente legítimo y no podemos estar más convencidos de lo que estás diciendo. Entonces, también un llamado a los actores acá, asegurar que la niña sea parte de estos ejercicios, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ignacio Calvo, trabajo en Brasil y aplaudo que esté presente una representante del sector privado porque estuve en otros paneles donde era bastante evidente la ausencia, ¿no?, de las empresas. Lo que me pregunto es si existe realmente evidencia que ayude a las empresas a poder convencerse que la adopción de de los principios es una vía eficiente en términos también empresariales, es decir, si hay evidencia en términos de el retorno sobre la inversión, cuál es el retorno que genera la inversión que requiere justamente adoptar todos estos principios y medidas que son necesarias, o mejoramiento en el NPS o en el posicionamiento de marca de una empresa. Creo que esa generación de evidencia y compartir las mejores prácticas en una comunidad de conocimiento podría ser muy positivo para lograr un contagio y una adopción más orgánica en el sector privado. Entonces la pregunta es para Millicom, si ustedes tienen algún tipo de evidencia en este sentido, desde la óptica empresarial. Sí, muy buena pregunta, gracias. Definitivamente que lo que dices es así. Cuando comienzas a adoptar los programas, las medidas, las políticas, te haces esa pregunta y te planteas esa pregunta, porque hay que invertir mucho, y hay que transformar, y hay que hacer procesos, y hay que cumplirlos, y tenemos que convencernos de que hay que hacerlo, y tenemos que estar convencidos de que es bueno. Entonces eso lo vemos justamente con indicadores y medidas como el NPS, la reputación. Hay una cosa que se llama ESG, licencia para operar,
o sea, sí lo ven, la sociedad lo ve. Y lo más importante es hacerlo no porque te está calificando la sociedad, sino sencillamente porque está inmerso y es parte de tus procesos. Cuando todo lo que hacemos que genera impacto social, ambiental, está inmerso en el modelo de negocio de la compañía, hay un retorno. Y sí, valdría la pena hacer un análisis y hablar más de eso, y hasta es tema para un foro de hablar sobre el retorno, cómo vemos el retorno. Espero haberte respondido. Muchas gracias. Fíjate que nosotros medimos el tema de brand tracking, o sea, la cosa que hace marketing de chequear. Y nosotros tenemos unos resultados súper interesantes en términos de... Diners Club del Ecuador es una empresa comprometida con la niñez y lo cree nuestro público, ¿ya? Y eso me parece a mí que es un valor de marca intangible, obviamente, que no lo puedes medir, pero sí lo puedes medir porque hay un tracking. Entonces, eso puede ser cuantificado como una licencia social para operar y como un valor de marca. Entonces, me parece que por ahí puede ser interesante esa experiencia. Muchas gracias. Yo quería preguntar, bueno, a la luz de que Argentina está haciendo el plan de empresas y derechos humanos, me preguntaba cuando las escuchaba hablar, si existen antecedentes de la incorporación de las voces de niños y niñas en la elaboración del plan, porque cada vez está más en boga la necesidad de escuchar a los niños y niñas, sobre todo a partir de todo el movimiento por el cambio climático. Entonces quería saber si existe algún antecedente, no sé si lo vamos a poder hacer, y si es algo que lo ven factible. Gracias. Muchas gracias y qué buena pregunta. Creo que no, y qué bueno que Argentina quiere ser el primero. Me encanta. De hecho, hoy hablamos con México también para decirle a ver quién es primero, entonces, si México o Argentina. Entonces, por favor, apure en generar consultas organizadas. No, y de que sean adaptados, traducidos, los niños, niñas y adolescentes pueden participar efectivamente, ¿no? Entonces, sí, hay poca experiencia en NAP al final, son 3 en la región y es una cosa que está creciendo, pero sí, es una cosa necesaria, porque al final somos nosotros los representantes de la niñez, pero yo no sé qué te van a decir los niños, y es muy bueno consultar los niños, las niñas y los adolescentes, es crítico consultarlos, y creo que es una muy buena pregunta y propuesta. Gracias por hacerlo. Gracias. Bueno, pues primero que nada agradecer la participación de las y los ponentes, muy buenas intervenciones. Y bueno, aprovecho para lanzar la pregunta, ya que tenemos representantes de INDH, academia, empresas. Voy a hacer una pregunta muy específica de un sector muy específico. Me parece que UNICEF lanzó el documento La niñez y la industria hotelera en México, tomar acción para proteger, respetar y promover los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. En el tema de turismo sexual, por ejemplo, en el caso de México, que pues es un destino, tristemente, igual que en otros países de Latinoamérica, ¿han visto avances en este sentido? Por ejemplo, con este tipo de documentos, ¿han tenido acercamiento con las empresas del sector hotelero y han visto cambios positivos, negativos, o se sigue en un diagnóstico igual? Estaba buscando a mi colega de México de los ojos, pero quizás una pregunta un poco más, una respuesta un poco más general, y no sé de resultados precisos de México, entonces no te puedo contestar sobre esto, pero sé que a raíz del estudio sí hubieron una serie de colaboraciones con el sector turístico, y también este estudio que se hizo en México inspiró a otros países. Tenemos una serie de programas que trabajamos con la industria en República Dominicana, en México, en Colombia, en otros países, donde hemos logrado promover una reflexión de sector sobre cómo el sector puede ser una barrera contra el tema de explotación sexual en el entorno turístico, ¿no? Y lo interesante aquí es que es un entorno complejo en el cual no solo son los actores más formales de la industria que permiten que pase esto, sino es más bien el entorno de esta actividad turística. Entonces, es muy importante abordarlo como sector con todos los actores de la cadena de valor turística para poder hacer juntos una barrera contra esto. Entonces, se está trabajando
No sé si ahí te podemos luego decir si hay resultados concretos ya. En México sí ha habido bastante mejora porque construíamos sobre un programa de gobierno que también está trabajando en lo mismo, ¿no? de un código nacional. Y sí, digo, se tiene que seguir trabajando en este tema. Gracias. Buenas noches, soy de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Como saben, en el Ecuador se está comenzando a trabajar, o intentando, diría yo, trabajar el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Me parece súper importante la inclusión de los grupos vulnerables, especialmente el tema de la niñez. Mi pregunta va a qué tipo de instrumentos o insumos podríamos tener nosotros para ir incorporando estos enfoques, pero justamente desde la misma perspectiva que hacía Alexia, ¿no? De los grupos más vulnerables, de trabajo sexual, trabajo infantil, cómo han participado las empresas que están involucradas en estas temáticas, e incluso con el tema de niñez trans, por ejemplo. Bueno, digamos, en herramientas, UNICEF, sí, está la matriz, ahí me está hablando Mercedes específicamente, en la matriz justamente lo que, la opción que vamos a tener, si es a través de incorporar estas preguntas en la matriz, pero me parece que es lo que se refiere también a qué instrumentos proporciona UNICEF para hacer esta evaluación. Bueno, en Argentina está el informe de 2019, sector privado, y niños, niñas y adolescentes, lo cual es un insumo, es un recurso que se puede utilizar para abordar también estos temas, ¿no? ¿Puedo complementar? Bueno, yo quiero complementar eso porque, para contestar también tu pregunta, como para no estresarse con toda esta información y, como bien decías tú, todos los indicadores que hay que tener y reportar a estos principios, a esta política, etc. Bueno, lo primero, es importante que las empresas se autodiagnostiquen para saber su nivel de impacto en niñez. Porque así como yo partí diciendo, y lo que hemos mencionado estos días, es que todas las empresas tienen impacto en niñez, no todas tienen el mismo impacto. ¿Sí? Probablemente hay empresas más pequeñas que su único impacto sea todo lo que hacen en materia de políticas de conciliación, de calidad de vida, y que estén impactando a hijos e hijas de colaboradores. Pero es muy distinto si esa empresa además hace productos y servicios que van dirigidos directa o indirectamente a niños, ahí hay más impacto, o hay más impacto aún cuando además esa empresa hace inversión social o relacionamiento comunitario que está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Entonces, el primer paso claramente es autodiagnosticarse. Y lo segundo, y en eso nosotros también como red hemos trabajado bastante, es alinear los derechos de los niños y decir, cuando una empresa hace tal acción, está impactando a este principio rector de derechos humanos y empresa, a este ODS y a este derecho de niños y niñas. Hacemos la línea completa, porque efectivamente las empresas ya están haciendo algunas cosas y están impactando en ese nivel. El punto es reconocerlo y educarse en esa materia. Pero no es que va a ser como un indicador distinto, sino que va en una línea continua, por así decirlo. Es un poco la sugerencia. No, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que podríamos seguir, pero ya toca el tiempo, ya es el fin del día, ya estamos todos queriendo también ir a descansar. No más para cerrar, primero agradecer a los panelistas, las panelistas, de verdad es un honor y creo que el debate fue bastante rico. Y qué bueno que estemos todos aquí queriendo sumar y estar hombro con hombro porque se ve que hace falta y se ve que lo necesitamos. Y también que hay este momentum único, ¿no? De verdad hay esta euforia en este foro sobre el tema de debida dirigencia. Ahora es cuando podemos incluir niñez, ahora es cuando lo tenemos que hacer, hay que trabajar al respecto, ¿no? Entonces, importante también, ¿no? Incluir la voz de los niños en estos procesos, niños, niñas, adolescentes, en procesos de debida dirigencia empresarial, en procesos de debida dirigencia o de análisis de impacto a nivel sectorial y también a nivel regulatorio y a nivel de planes de acción nacional. Entonces, estamos como UNICEF a la orden para poder pensar cómo hacerlo, buscar soluciones, crearlas. Existen un montón de herramientas, ¿no? Para contestar al colega de Ecuador, existen un montón de herramientas para poder hacer líneas de base. Hay estudios de diferentes sectores donde ya sabemos un poco los impactos que permitan empezar a trabajar, ¿no? Finalmente, mencionarles que hoy lanzamos
un diagnóstico y la idea es poder entender un poco dónde estamos parados en la región, qué están haciendo las empresas hoy. Hemos hecho estos ejercicios en el pasado, queremos ver cuáles han sido los avances y poder entonces a festejar los 10 años, partir de estos progresos y ver qué nos falta recoger. Entonces estamos lanzando este diagnóstico junto con Deloitte, que nos va a ayudar a promoverlo en 12 países de la región y haciendo alianzas con el Pacto Global, con CERALC también y el alto comisionado y con corresponsable del medio de responsabilidad social, que nos van a ayudar a promover este diagnóstico para poder idealmente tener la foto la más real o la más actualizada de lo que están haciendo o no haciendo hoy las empresas y poder entonces pulir un poco el camino que estamos diseñando para seguir promoviendo los principios empresariales y derechos del niño. Van a escuchar hablar de esto, lo vamos a promover durante un plazo de varias semanas. Participen, promuévanlo, compártanlo por favor. Las más respuestas, la mejor imagen de la realidad vamos a tener y mejor vamos a poder planear hacia adelante. Con esto termino para el día de hoy. No más me queda agradecerles, de verdad fue un gusto y gracias por este debate tan rico. Buena tarde.